Siguiendo con la norma NTP 111.023, que trata sobre la evacuación de los productos de la combustión generados por los artefactos a gas natural, veremos la parte de ejercicios. Nos pide que diseñemos un sistema de evacuación directa a través de fachada y nos dan como referencia que se encuentre en una ciudad a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Esto es el equipo, el gasodoméstico, que es un calentador de agua de 10, con una potencia de 10 litros por minuto. En la parte superior tiene el collarín, después tiene el conector vertical, tiene un codo con un ángulo, digamos que es 45 grados, y una parte recta también de TR2, ¿no? Y acá nos dan las medidas. Para TRB1, H es 22, para TR2, 245 centímetros, y H, que es de H mayor o H mayúscula, es 33 centímetros. Acá nos vemos el deflector que viene en la parte superior. Bueno, el L total nos dice que es la suma de H más TR2. H más TR2. Nos dicen que está una ciudad a 1.300 metros o 1.3 kilómetros y nos da esa presión de 752 milibar. ¿Por qué tenemos que verificar? Porque en el anexo B nos dice que tenemos que hacer una valoración de la particularidad del conector a nivel del mar. Entonces, como ya tenemos nuestro gráfico con todas las medidas, vamos a ir a verificar si cumple o no con el sistema de evacuación. Para eso tenemos la tabla 1 con el anexo B y tenemos que verificar si todos los componentes cumplen. Aquí nos dicen que por cada aspecto tenemos bien o una ganancia en positivo o una pérdida en negativo, ¿no? Nos dice la ganancia en cota. La ganancia en cota dice por cada 10 centímetros de cota total de H vamos a tener una ganancia. Después tenemos por los componentes del conector, nos van a quitar puntos. En el caso de un codo de 45 o superior, vertical horizontal es menos 2 puntos. En el caso de un codo inferior a 45, vertical ascendiente es menos 1. Otro codo mayor que 45, entre 45 y 90, no vertical, no ascendente, es menos 2. Es decir, tenemos varios componentes que vamos a verificar si cumple o no cumple. Este, por ejemplo, es importante. Por cada metro de longitud de los tramos rectos, verticales u horizontales del conector, se va a perder menos 0.5. Y el deflector, si tenemos, es menos 0.3. Primeramente, vamos a verificar la presión, porque en el punto de 2 asteriscos nos dicen este valor para altitudes diferentes a los del nivel del mar se debe afectar por el siguiente valor, 0.85 multiplicar por P2, ¿no? Donde va a instalarse el gaso doméstico, dividido por P1, la presión atmosférica. En este caso tenemos que la presión es 752 milibar y el factor sería 0.85 multiplicado por 752 entre la presión atmosférica es milibar 1013.25, nos da un factor de 0.6. Entonces la ganancia de cota sería 1 por 0.6, 0.6. Entonces, ¿qué nos quiere decir? En la tabla 2 tenemos la ganancia por cota es de la altura, que es 33 centímetros, multiplicamos por 0.6 y lo dividimos por 10 y nos va a dar en metros. Al hacer la matemática nos sale 1.98 puntos más positivo. Y los componentes de conector nos quitan puntos. El sombrerete, por ejemplo, nos quita menos 0.3, que está en esta tabla. El codo vertical horizontal, que sería el codo vertical horizontal. Codo mayor que 45, superior tenemos menos 0.2. Y la longitud de tramos rectos tenemos que sumar 22 centímetros más 245 da 267 centímetros. Multiplicamos por menos 0.5 y dividimos entre 100 centímetros, nos da menos 1.34, menos 1.34. Sumamos los puntos negativos, menos 3.64, los puntos positivos, 1.98, la valoración global, menos 1.66. El resultado, al ser negativo, que no alcanza el valor de más 1, no cumple. Quiere decir
que nuestro esquema está incorrecto, ¿no? Esa es la verificación. Quiere decir que tenemos que cambiar algo. Acá tenemos una alternativa que para lograr que ese menos 1.66 sea positivo, más 1, podríamos hacer la matemática de la siguiente manera. Menos 1.66 más 1.66 nos daría 0. Entonces, y si lo aumentáramos 1, ¿no es cierto? Sería 2.66. Pero para hacer más de 1, le aumentamos 2.66, lo redondeamos 2.7. Lo redondaríamos 2.7 para que nos dé 1. Entonces, entonces sería más 1.04, ¿no? Al haberlo redondeado, en vez de poner 2.66, lo ponemos 2.7. Al tener positivo, vamos a ver ahora cómo hacemos. El adicional, entonces, es un menos 1.66 más 2.7 igual 1.04 puntos. ¿Qué tenemos que hacer? El 2.7 lo dividimos entre 0.6, nos da 4.5. Lo multiplican por 10, entonces nos da 45, que sería la adicional que tenemos que agregar a la altura. Teníamos 33, la altura le agregamos 45 centímetros, nos da 78. Vamos a la tabla 3, la ganancia de la cuota, h es igual a 78, 78 por 0.6, dividido entre 10, nos da en metros 4.68 en positivo. Los componentes del conector son los mismos, menos 0.3 por el deflector, por el codo vertical horizontal menos 2. Esta suma que habíamos hecho TRB1 más TR2 es 267. Lo multiplicamos 0.5 por 100, nos da 1.34. Es decir, nuestros puntos negativos es el mismo, menos 3.64, puntos positivos ha cambiado, 4.28, la valoración total 1.04, está aprobado. Continuando con el dimensionamiento, ya que hemos establecido de que ahora con la altura 78 centímetros, si cumplimos, entonces para la potencia que es de 10 litros por minuto, vemos en la tabla 5 que hemos puesto acá, proveniente del NTP 111.022, donde dice que un calentador de agua de 10 litros por minuto sin ODS, que ODS es detector de CO, sin ODS es que no lo contiene. Entonces, la equivalencia sería de 18 kilowatts, es de un tipo B, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Entonces, tenemos que la potencia que se encuentra en esta fila le corresponde a un diámetro del conector de 125 milímetros, que eso es lo que nos faltaba determinar para nuestro esquema y ahora podemos decir que ya está concluido. Entonces vamos a continuar con los ejercicios, ¿no? Finalizado este ejercicio hemos determinado que la altura es 78 centímetros, el diámetro es 125 y puede ser aceptado. En el segundo ejemplo vamos a ver lo siguiente. Nos están dando dos artefactos, tipo A y tipo B, y nos están dando del tipo A que tiene mayor altura, la parte superior está el collarín, aquí también tiene su collarín, y tenemos el conector vertical, conector horizontal, se une a esta chimenea colectiva. En la parte del artefacto B, después del collarín, tenemos un conector vertical, tenemos un codo, tenemos otro conector horizontal, otro codo y otro conector vertical, ¿no? Tenemos diferentes alturas individuales desde el collarín hasta la línea de eje, que es R, en este caso para el artefacto A, y este para el artefacto B. Tenemos la altura total hasta el extremo terminal de la chimenea colectiva. Tenemos en la parte superior el sombrerito. Nos dicen que la potencia en A es 25 kilowatts, por un factor de 3.6 es 90 megajoule hora. La potencia de B es 44 kilowatts por 3.6 factor, sería 158.4 megajoule hora. Nos piden el diámetro del conector, tanto de A como B, el diámetro todo interno, diámetro de la chimenea y la altura y los R1 y R2. Primero vamos a sumar todas las potencias, porque vamos a calcular la potencia total, ¿no? Entonces nos dicen que la potencia total saldría 248.4 megajoule hora. Y nos dicen hallar el diámetro de la chimenea. Para eso vamos a ir a la tabla A4.2, chimeneas colectivas, donde tenemos dos artefactos. Tenemos el NAT-NAT,
donde en estas columnas tenemos que verificar dónde se encuentra nuestra potencia. 248.4 en la primera columna no aparece, en la segunda columna aparece, en la tercera aparece con 281, que es el próximo superior a este valor. Lo aceptamos y tenemos que el diámetro nos sale 152 y la altura h 91. Hemos determinado esta h 9.1, hemos determinado el diámetro 152, ¿no? Diámetro interno de la chimenea colectiva. Ahora nos toca calcular el diámetro del conector de artefacto A. El artefacto A individual, ¿no? Tenemos que su potencia es 25 kilowatts o 90 megajoule hora. Vamos a la tabla A41, el conector del conector. Y tenemos entonces que ya teníamos nuestra altura H, que no va a cambiar. Necesitamos hallar la altura R. Tenemos también que 90 megajoule por hora, ¿no? Porque todos estos valores que tenemos aquí son megajoule hora. Entonces, lo tratamos de buscar en NAT máximo. NAT máximo quiere decir solamente para un equipo, ¿no? El NAT son dos equipos. Entonces, el NAT tenemos que buscar 90, 90, 90. No encontramos en esta columna encontramos, pero al final. Pero lo que nos pide es que tenemos que conservar la fila de 9.1 porque ya está determinada la altura. Entonces, en esta fila, estos valores aquí, ¿dónde encontramos? Y entre los NAT máximo, que está en la columna verde, y esta fila de 9.1, no encontramos aquí, no encontramos aquí. En la tercera, de 127 milímetros, sí encontramos 98, cuando R es 0.3. Entonces tenemos que el diámetro será 127, ¿no? O 5 pulgadas aproximadamente, y un R de 0.3. Esto sería para el artefacto A. Entonces hemos hallado esta distancia que es 0.3 y hemos hallado su diámetro, su conector de 127. ¿Qué más tenemos? Nos dicen calcular el diámetro del conector del artefacto B. Similarmente, en la potencia es 44 kilowatts o 158.4 megajoule hora. Y nos vamos a la tabla 4.1 porque estamos viendo los diámetros individuales conectores. Igual, tenemos una potencia de 158, casi 160. ¿No? Entonces vamos a buscar igualmente en la fila de 9.1, en las columnas de NAT máximo, 158, 159 no encontramos, en la segunda tampoco, verificando en las columnas donde está sombreado verde, no hay, 158, en la cuarta tenemos 167 y que está dentro de la altura de 9.1, sí. ¿Y cuál es su R? Es 0.6, entonces 0.6 para su distancia R, que ya lo tenemos aquí, y su diámetro interior es 152, porque la potencia tiene que ser ubicada, ¿no? Entonces hemos hecho ya la determinación con las tablas. Quiere decir que este collarín tiene una altura de 0.6 y el diámetro del conector es 152, lo mismo que la chimenea colectiva. Eso sería hasta todo lo que corresponde a la verificación y dimensionamiento de una chimenea colectiva. Muchas gracias por todo. Hasta luego.